Como saben, intento en Diseño y Diáspora tener una diversidad territorial de las entrevistas, que muchas veces no es tan fácil. Desde Ecuador solo hice hasta ahora 5 entrevistas. Por eso estoy chocha cuando puedo presentar una charla con una diseñadora ecuatoriana. Pero aparte, la entrevistada de hoy trabajó en Honduras y también nos va a contar qué hizo en este país, del cual sabemos muy poquito hasta ahora. Mariluz Calisto Ponce es una diseñadora gráfica y se dedica a trabajar en proyectos sociales con comunidades indígenas. Ella nos va a contar sobre el diseño textil y su diversificación. Participó en varias capacitaciones para comunidades y aprendió cómo es importante que, a pesar de las condiciones económicas adversas, se pueda rescatar y preservar los saberes, los rituales y la forma de actuar. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Yo soy María Luz Calisto, Marilu Calisto. Soy diseñadora gráfica de profesión. Estudié en México, en un momento en que en Ecuador todavía no existía el diseño gráfico, casi ni lo conocíamos. ¿Y cómo se te ocurrió irte a México a estudiar diseño? Yo empecé mis estudios en áreas sociales, de sociología, psicología, que es lo que me gustaba en ese momento. Pero la verdad no me acababa de llenar. Y en eso yo tenía algunos amigos arquitectos que me hablaban mucho de la arquitectura y tal, y entonces estando yo en la Facultad de Sociología, me invitaron a participar en un taller de arquitectura, que era con una salida a una ciudad pequeña que se llama Riobamba, para hacer un levantamiento de datos y etcétera, porque iban a proponer unos proyectos arquitectónicos. Y ahí es que me adentré un poco en la arquitectura y me gustó más, le conocí un poco más de cerca. Entonces ahí me cambié de facultad, hice un año de arquitectura, que también me gustó, pero lo que más me gustó fue la parte de diseño arquitectónico. La parte más técnica, construcciones y esto no me convenció mucho. Y ahí conocí que había estas áreas de diseño, porque yo no sabía nada sobre eso, diseño gráfico y otros diseños. Pero en Ecuador no había nada. Entonces ahí empecé a averiguar un poco. Yo tenía unas amigas que estudiaban en México y un poco decidí México por eso, ¿no? Porque tenía la facilidad de llegar donde ellas, de estar con ellas. Y bueno, porque me parecía un país lindísimo en base a lo que me contaban también. Y entonces podemos decir que sos la primera diseñadora gráfica ecuatoriana. Yo creo que una de las primeras al menos. No sé si sea la primera, pero sí, de las pocas primeras. Sí, porque yo regresé estudiando de México, bueno, en el 84, mira que ha pasado mucho tiempo. Y sí, había muy pocos diseñadores, casi no había, es más, yo no conocía a ninguno. Poco a poco fui conociendo uno que otro que también iban llegando de estudiar fuera. ¿Y armaron una asociación, algo por el estilo? Mucho más tarde, unos 10 años más tarde, se armó una asociación de diseñadores gráficos, en la que sí participé. Ajá. Pero bueno, vos participaste mucho como consultora en proyectos textiles, ¿cierto? ¿Me vas a contar de eso? Porque hiciste, si tengo entendido bien, mucho cooperación con comunidades originarias. Sí. Bueno, a mí eso también me fascinó en el viaje que hice a México. Bueno, desde pequeña a mí me fascinaba la vida indígena y cómo los indígenas andaban vendiendo sus productos, que generalmente eran textiles, por varios sitios. Y a mí me parecía eso fascinante, me encantaba. Aquí hay una comunidad otavaleña en el norte de Ecuador, que son muy buenos comerciantes de textiles y productores de textiles. Y entonces ellos andaban por las fincas, las haciendas, llevando unos bultos cargados de telas que era
Para mí era la fascinación. ¿Pero qué te fascinaba? ¿El producto en sí o te fascinaba que tenían una vida como más nómade? Las dos cosas. Me encantaba cómo se vestían, porque siempre andaban con sus ponchos, con el sombrero. Tenían una vestimenta especial. Con un sombrero negro, ¿no? Sí, color oscuro. Entonces, todo eso me encantaba porque era totalmente diferente para mí, ¿no? Y lo de las telas me encantaba porque, bueno, me compraban las telas, pero bueno, ahí era para jugar, para hacer vestidos para las muñecas, etcétera. Y eso me encantaba. Es más, nosotros a veces jugábamos a los indígenas. Y entonces cargábamos como ellos cargan el guagua, cargábamos los muñecos y jugábamos a eso y cocinábamos como ellos con fuego en ollas de barro. Entonces era así como una cosa que me llamaba mucho la atención y me gustaba desde esa época. Y luego cuando me fui a México, me fui por tierra, pasando desde Colombia, pero y visitando algunos pueblos y sitios indígenas. Entonces ahí también ya me acabó de fascinar, porque Guatemala es una maravilla. Y luego México también, ¿no? Todo lo de textiles en México es fascinante. ¿Y cuándo empezó esto de trabajar como diseñadora colaborando con ellos? Esto empezó en 1986, después de unos 2 años de lo que yo regresé de mis estudios, que en México estudié algo de textiles, aunque mi profesión es gráfico. Tuve la suerte de conocer algunos proyectos sociales que estaban haciendo en estas comunidades y pude presentar un proyecto para desarrollar los textiles. Y entonces empecé justamente en un proyecto ahí en estas comunidades que te digo de Otavalo. Ahí lo que hacíamos en estas comunidades hay la feria más grande de artesanías del Ecuador. Es una feria bien grande con artesanías de todo lado. Bueno, ahora ya ha cambiado mucho porque ahora traen artesanías de fuera y tal, pero en esa época eran cosas ecuatorianas. Y entonces lo que pretendía el proyecto era diversificar los diseños para que la producción se active, porque el problema que había es que había una oferta de productos igualitos en toda la feria o productos similares en toda la feria, porque se daba este fenómeno de que si algún producto se vendía, a la semana siguiente de feria todo el mercado estaba inundado de ese producto. Todos los precios bajísimos. Entonces había muchos problemas con eso. Entonces ahí estuve unos 2 años tratando de hacer este proyecto de diversificar producción a través del diseño. Pero aparte de diversificar, supongo que hay como la idea también que diferentes técnicas y diferentes productos del patrimonio cultural ecuatoriano se conserven en el tiempo. Porque si se monopoliza un solo producto, se pierden esas prácticas, ¿no? Claro. Bueno, sabes que en Ecuador tenemos un problema con los textiles patrimoniales porque se han conservado poco por las condiciones de humedad que tiene el país. Entonces sí hay, obviamente tenemos algunas cosas que sí se han conservado, pero en relación, por ejemplo, con Perú, Bolivia, Guatemala, México, hay muchísimo menos, hay muy poco. Entonces, por eso creo que también se ha desarrollado menos. Pero aparte de conservar el producto en sí, es como conservar la tradición del proceso, ¿no? Como de la práctica, de cómo se hace de esos productos. Claro, en esa época todavía se hacía mucho las cuestiones a mano, había el telar de cintura, se trabajaba mucho, pero también el telar de pedal. Se hacían diversos productos. Tapices, cobijas, chales, los ponchos, etcétera, bufandas, muchos productos, generalmente también la mayoría eran con fibras naturales que procesaban ahí mismo, lana de borrego, generalmente en esa época se trabajaba más con borrego, había poca alpaca y llama. También se conservaba los tintes naturales, algo, pero ya estaban en proceso de desaparición. Una cosa que vos decís en un artículo es que estos proyectos sociales productivos muchas veces se concentraban como en los beneficios económicos y materiales, pero que no se consideraban tanto los elementos intangibles de conservación de patrimonio. ¿Cuáles serían esos elementos intangibles? Todos los elementos de expresión cultural,
Generalmente los proyectos de desarrollo sí se enfocaban más al desarrollo económico y desde mi punto de vista se descuidaba un poco esta parte cultural, de fortalecer la parte cultural, de empoderamiento, de identidad de las propias comunidades. ¿Qué sería fortalecer lo cultural? Buscar que las comunidades expresen por sí mismas y hagan lo que ellas mismas quieren. Y que además sea no sea solamente una producción por ganar algo, sino que sea una producción por volver a sostener toda su forma de vida, de pensamiento, de rituales, de manera de actuar, que también eso se ha ido perdiendo mucho porque, también por las condiciones económicas que la gente ha tenido que migrar mucho. Han salido del campo a la ciudad y ahí como que las cosas han ido cambiando. Aunque sí, generalmente los indígenas regresan a sus comunidades y mantienen el contacto con la comunidad. Pero claro, ya van cambiando esas formas de vida y de relacionarse. ¿Y qué puede hacer el diseñador ahí? ¿Cómo puede el diseñador justamente intervenir para que las comunidades se expresen por sí mismas y no estén todo el tiempo como tan pendientes del mercado, ¿no? Pues yo creo que a través de capacitación, de hacer intercambio de saberes, de investigar y realzar las cosas propias de ahí, como todas estas tecnologías que se están perdiendo y las simbologías que también se han perdido mucho. Entonces el diseñador podría hacer un trabajo no solo de diseño estricto, sino de investigador y de intercambio con las comunidades. Sí, y ustedes hicieron capacitaciones, ¿no? Sí. ¿Me contás de cómo diseñarías hoy en día una capacitación o qué tipo de capacitaciones hicieron que podrían hacer diferente hoy? Para mí es importantísimo hacer una capacitación en desarrollo de la creatividad y en el manejo formal, que es lo que en los diseñadores hacemos en los primeros años de la carrera. Entonces, todos los elementos del diseño básico, cómo ir generando formas a partir de qué temas de inspiración, cómo ir consiguiendo formas nuevas a partir de investigaciones propias de ellos también. Entonces, por ejemplo, las capacitaciones que yo he dado siempre empiezan con un taller de creatividad y de diseño. Entonces, ahí vemos los elementos formales, color, trabajamos en algunos materiales diferentes. Entonces eso como que le ayuda para que se sensibilicen y empiecen a buscar fuentes de inspiración y de dónde y cómo aplicar lo que ellos tienen ahí en su medio ambiente en un diseño. ¿Y te parece que fueron buenas estas capacitaciones? ¿Qué tipo de devolución tuvieron de las comunidades? Mira, a mí me parece que sí fueron buenas, la gente estaba muy contenta. Yo también estaba muy contenta porque me gustaba ver cómo se imbuían en el trabajo. O sea, uno cuando da clases en la universidad tiene que batallar mucho para que los alumnos trabajen. Hay pocos que sí naturalmente trabajan, pero en estos talleres que eran de 20, 30 personas, todos y que eran de diferentes edades, todos trabajaban y se metían y les encantaba. Es como que sí aprovechaban la oportunidad que tenían, porque normalmente no tienen mucha oportunidad. Entonces eso era muy bonito. Ahora, yo pienso que en general también por las condiciones de los proyectos y eso eran talleres cortos. Me parece que necesitaban más tiempo para que realmente puedan tener un resultado. Pero a pesar de eso, como la gente estaba tan entusiasta y tan dedicada al trabajo, sí habían buenos resultados. O sea que si los tendrías que hacer hoy en día de vuelta, lo que harías es como talleres o cursos que se extiendan en el tiempo, que puedan como seguir la producción desde el momento del diseño hasta la implementación y la fabricación. Claro, yo pienso que tienen que ser procesos más largos. Para poder producir se necesita un tiempo y si partes más o menos de cero, tiene que tener un tiempo largo, pero la mayoría de proyectos son
2 años, 3 años, cuando mucho. Entonces, me parece que no se logra ver resultados ya muy firmes. Claro, lo que yo vi, por ejemplo, es que algunos profesores desde la universidad lo que hacen es usar diferentes cursos, diferentes proyectos, pero siguen y tienen una continuación en la relación con algunas comunidades. Entonces, si bien los alumnos van cambiando, por ejemplo, los que participan de esas cooperaciones, hay algo, o sea, como un cuerpo docente que está y colabora a largo plazo. En el tipo de proyectos que ustedes tenían, no eran proyectos de la universidad, ¿cierto? Eran proyectos de cooperación internacional. Sí, los anteriores. El último que hice sí era con la universidad, era un proyecto de vinculación con la comunidad de la universidad. ¿Y qué diferencias ves entre estos dos tipos de proyectos, entre los que están hechos desde la universidad y los que están hechos más con financiación de cooperación internacional? Mira, me parece que el de la universidad puede tener más perspectivas a largo plazo, porque lo que tú dices, ¿no? O sea, hay ya se establece ya el proyecto y aunque vayan cambiando profesores y alumnos, el proyecto puede continuar. Y en este caso, por ejemplo, es un proyecto interdisciplinario donde participan muchas de las facultades de la universidad, creo que casi todas. Entonces está haciendo un proyecto que apunta a varios ejes desde las facultades de la universidad. La limitante de eso es, en cambio, también el financiamiento. Generalmente, ahorita, sobre todo después de la pandemia, los presupuestos se han reducido bastante. Entonces también son proyectos que, si bien están más constantes en el tiempo, no tienen los suficientes recursos también para que se consolide súper bien. Y por ejemplo, en mi caso, yo salí del proyecto ahorita y ya nadie se hizo cargo de los textiles porque no hay quien continúe. Pero ahora estás trabajando para la universidad, sos profesora, ¿cierto? No, salí ya de la universidad. Estoy tratando de mantener el proyecto de vinculación, pero tengo que yo conseguir el financiamiento y desgraciadamente todavía no he conseguido. Ok. Y en los otros proyectos que vos trabajaste eran proyectos de desarrollo internacional donde vos eras consultora. ¿Y cuál es ese rol de consultora en esos proyectos? ¿Qué hace una diseñadora en ese rol? No, bueno, yo era consultora y ejecutora, ¿no? O sea, era la que presentaba el proyecto, desarrollaba el proyecto, o sea, toda la propuesta y tal. Y yo ejecutaba. Normalmente cuando es una cosa grande, el consultor es aparte del ejecutor, ejecutan otras personas. En mi caso, yo hacía las dos cosas. ¿Eran como proyectos chiquitos entonces? ¿O había un consorcio de gente de diferentes lugares? ¿Cómo son esos proyectos? No, eran proyectos pequeños, generalmente con una institución internacional y una nacional, y yo. Ok, ¿y las comunidades? ¿Ellos también reciben dinero como parte de participar en el proyecto? En los míos no, lo que reciben es las capacitaciones, equipamiento, materiales, pero así como financiamiento, no, también espacio donde trabajar. ¿Y cómo haces? ¿Y cómo decidís con qué comunidades trabajar? ¿Eso cómo sucede? A ver, bueno, yo siempre he enfocado en las comunidades indígenas, que son las que hacen los textiles. Entonces, bueno, por ejemplo, el primer proyecto de Otavalo que te digo fue por la institución esta que trabajaba también en varios proyectos en toda esa zona. Entonces se adhirió lo de textiles. Los otros también eran instituciones que hacían diferentes tipos de trabajos en determinadas zonas donde habían comunidades indígenas que hacían los tejidos y entonces se trabajaba con los tejidos también, además de otras cosas. Y también trabajaste en Honduras, ¿cierto? ¿Qué hicieron en Honduras? Hice una consultoría en Honduras también. Ahí fue un trabajo de trabajar en la gráfica para aplicar en cerámica, con un grupo de mujeres en un valle de Huascarán se llama, en una zona súper pobre también, sequísimo, no había casi agua, una cosa bastante impresionante.
y ahí las mujeres estas trabajaban en el barro. Entonces también se trataba de que puedan mejorar los diseños y mejorar la gráfica que ponen sobre los diseños para que tengan una mejor salida en el mercado. ¿Y cómo es la colaboración? ¿Me contás cómo sucede esa colaboración con las mujeres en esa región? Yo trabajé esto con una fundación italiana, Ricerca e Cooperazione, que estaba también haciendo varios proyectos en la zona. Yo iba al trabajo con las mujeres que ellos estaban trabajando. Yo igual hice mis talleres de creatividad primerito y a partir de eso hicimos algunos diseños para que apliquen en la cerámica. Ese fue un proyecto corto, ese fue un proyecto que duró como mes y medio. O sea, como que hay un momento de codiseño entre vos y las mujeres en esos talleres de creatividad. Sí. Y en los otros también. Siempre hay un proyecto, un trabajo de codiseño, coparticipación, de intercambio de saberes, porque yo siempre estoy tratando de que ellos mismos investiguen qué pasó con sus textiles o con su trabajo artesanal, para ir viendo qué es lo que pasa y por dónde podemos volver a retomarlo, a revivirlo, que es lo que me interesaría mucho. Esta entrevista es parte de las listas: diseño textil, diseño gráfico, diseño con comunidades originarias, Ecuador y diseño, Honduras y diseño. Ahora que estamos trabajando en el próximo libro de Diseño y Diáspora, sobre diseño y comunidades indígenas, originarias y otras, me doy cuenta que lo que dice Mariluz es muy cierto. Ella plantea que los proyectos de la universidad pueden dar una perspectiva a largo plazo. Esto es algo que también salió en varias entrevistas anteriores. Me acuerdo en la charla con María Rogal en el episodio 149, ella también menciona cómo ser profesora en la universidad le da la estabilidad para tener relaciones a largo plazo con las comunidades con las que colabora. Los estudiantes van cambiando, los proyectos tienen diferentes fuentes de financiación, pero sin embargo se puede seguir colaborando con algunas comunidades. El tiempo que pasa trabajando juntos hace que se consoliden las relaciones y se puedan también ofrecer nuevas perspectivas, animarse a otras cosas y entender mejor el contexto. Estas relaciones a largo plazo con una comunidad, con un tema específico, con una manera de hacer, nos hace mejores diseñadoras. Entendemos algunos detalles y podemos intervenir con sutileza y de manera más asertiva si es que hace falta intervenir. A veces, y como venimos escuchando en varios episodios, es una cuestión de acompañar. Sigamos escuchando a Mariluz, que tiene mucho para contarnos. Una cosa que vos proponés es que habría que medir el impacto cultural y social de estas intervenciones. ¿Cómo te parece que se podría medir eso? Lo que creo es que cuando se termine un proyecto habría que ver cómo realmente hacer un análisis de qué mismo sucedió y dentro de un tiempo ver si continuó o no continuó, qué otros apoyos necesitaría la comunidad, para ver si realmente surtió efecto, porque lo que, desde mi punto de vista, sin haber hecho un análisis profundo, lo que sucede es que el momento que se va a la institución, también las cosas quedan un poco ahí botadas. Y entonces en un proyecto de 2 años en que pretendes que haya una producción que implica todo este proceso desde la capacitación hasta la producción y venta, si no hay un seguimiento, ahí se queda, porque además las condiciones de las comunidades, sobre todo en transporte, por ejemplo, son muy malas.
a más de la condición de pobreza en que viven. Por ejemplo, son comunidades que están un poco alejadas de los poblados ya, de los centros poblados. Y entonces tienen que llegar a pie, transporte hay muy poco y es caro. Entonces una prenda textil que tejen artesanalmente, que se demora un tiempo y que además lo hacen como parte de otras actividades cotidianas, no es una actividad a la que se dedican todo el tiempo, sale costando carísimo y no, es muy difícil venderla. Entonces, si no hay ese tipo de apoyo y un poco a largo plazo, es muy difícil que surta efecto y que continúe. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, que yo sepa, que yo conozca, hay un proyecto que ha durado por años y que la producción ha sido continua y permanente, pero porque ha estado detrás un sacerdote, un italiano, que trabajó con las comunidades por mucho tiempo, pero apoyando en todo el proceso, todo, y por largos años. Ellos llevan ya mucho tiempo y siguen trabajando y siguen apoyando. Entonces han logrado comercializar, entrar a las cadenas de mercados grandes. O sea, ahí sí han logrado resultados que son visibles. Pero en estos proyectos chicos sí es un poco más difícil. Si vos le tenés que recomendar a un diseñador joven que quiere empezar a trabajar en la colaboración con comunidades, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? Yo recomendaría que haga un trabajo de codiseño, que haga todo este proceso para llegar a la producción y que él se encargue de la comercialización, porque creo que tiene mayores posibilidades, mayores ventajas, obviamente que también con coparticipación de la comunidad y con coparticipación económica. Pero yo creo que ahí sí habría que reconocer que el estudiante, que ahora maneja mejor las redes y todas estas cuestiones que en las comunidades también son bien deficientes todavía, pueda encargarse de esa parte y hacer un trabajo a largo plazo, porque si no es a largo plazo es bien difícil. Entonces tal vez es más interesante que sea a nivel privado, un grupo de diseñadores o un diseñador a trabajar con un grupo comunitario, hacer la coproducción, el codiseño, la coproducción y luego la coventa, digamos. ¿Por qué tendría que ser a nivel privado? Digo, podría estar financiado por el Estado. Porque estos proyectos son financiados y cada vez a más corto plazo. Ahora yo he visto algunos proyectos y son de 6 meses, 8 meses, un año. En eso, bueno, sí logras hacer algo, porque obviamente sí se hace, pero no se logra consolidar. Entonces yo creo que sí es a nivel privado, que además yo veo ahorita que hay una cantidad de negocios de chicos jóvenes, diseñadores, que además con esto del COVID están con esta tendencia a que lo natural y amigable con la naturaleza, etcétera, están trabajando en coproducción con las comunidades. Ahora, yo no sé ya si es que realmente es equitativo, eso ya no te puedo decir. De pronto se dan desequilibrios ahí, pero están apoyando. Decime, otra línea de trabajo tuyo muy importante es que estudiaste la historia del diseño gráfico en Ecuador. Y supongo que si vamos a contar la historia del diseño gráfico en Ecuador, lo primero que empezamos es por contar qué hacían las comunidades originarias. Exactamente. A ver, si otro de los grandes proyectos y que me ha tomado mucho tiempo ha sido desarrollar esta historia del Ecuador, del diseño gráfico en el Ecuador, cosa que también ha sido muy complicada porque yo soy diseñadora, yo no soy historiadora. Y lo ideal hubiera sido hacer un trabajo conjunto con historiadores, pero desgraciadamente las condiciones no se han dado. Y entonces trabajamos dos diseñadoras en esto, incursionando un poco, viendo a ver cómo le hacemos, porque... Pero ¿cómo es diferente cuando la historia del diseño la cuenta un diseñador? Para mí hay como una diferencia ahí en la perspectiva, ¿no? Sí, claro que sí. Yo creo que es importantísimo que sean los diseñadores mismos los que cuentan su historia. Pero a nivel ya conceptual y metodológico creo que sí se necesitaba un apoyo histórico. Pero bueno,
De todas maneras, fue una aventura y fue una cosa que consideramos que era súper necesaria porque se conocía muy poco del diseño aquí en el Ecuador y de los diseñadores. ¿Y pero por qué cosa se destaca el diseño ecuatoriano? Justamente es lo que a mí me gustaría averiguar. Si es que hay algo que destaque y que sea como una característica del diseño ecuatoriano. Yo eso no he encontrado. Hay muy buenos diseñadores, hay muy buenas expresiones gráficas, muy buen diseño, pero así de decir que tenga como una característica especial, como se podría hablar de México, por ejemplo, o Brasil, aunque es muy difícil, o sea, ese es un tema que es bastante complicado y difícil de definir. ¿Y qué descubriste cuando estuviste investigando sobre la historia del diseño gráfico en Ecuador? Bueno, lo que hicimos más bien fue como un recorrido, una recopilación de trabajos de diseño hechos por diseñadores que no solo los que estuvieron en los circuitos comerciales, porque se conocían 5 o 6 diseñadores de las 3 principales ciudades y como que el resto no existía. En las pocas publicaciones que hay, los mismos trabajos de las mismas personas. Entonces, una de las premisas que nosotros tuvimos fue tratar de ampliar eso, de visibilizar a gente que son buenos diseñadores pero que no están en estos circuitos, y también visibilizar a gentes de ciudades más pequeñas que tampoco se les conoce mucho. Claro que solo trabajamos con las ciudades que en ese momento tenían ya escuelas de diseño, que ya estaba profesionalizado el diseño. Entonces, no en todo el Ecuador, porque también era inmanejable. Tuvimos que hacer un trabajo totalmente de fuentes directas a través de entrevistas, porque escrito, ya te digo, había muy poco y lo poco que había hablaba de las mismas personas. Y decime una cosa, ¿cómo es la representación de la mujer ahí? Porque una cosa que pasa muchísimas veces cuando se escriben las historias es que el rol de la mujer está subrepresentado. Bueno, en este caso tratamos de que no sea así. Yo sí estuve muy atenta en eso porque yo pienso también que es así, que generalmente las mujeres están relegadas. Entonces, no, tratamos de en lo posible ser equitativas. Y bueno, sí hay muchas diseñadoras, porque al menos al principio en las escuelas como que había más mujeres que hombres en las escuelas de diseño. Después fue cambiando, porque al principio como se consideraba que era una profesión así simpática de dibujar, que no era así tan seria, había mucha mujer. Pero no, esa situación ya felizmente ha cambiado y sí hay muchísimas mujeres muy buenas también y que participan igual, bueno, no sé si igual, pero como los hombres, más o menos equitativamente. Y de este trabajo de la historia del diseño gráfico, ¿de qué manera lo publicaron? Mira, le publicamos este trabajo se hizo con el apoyo de la Universidad Católica. Y la gran parte de la investigación se hizo con el apoyo y financiamiento de ellos. Es una investigación que ahí sí duró algunos años porque empezó en el 2007 y terminamos en el 2014. Y luego conseguimos el financiamiento para la publicación del Instituto de Patrimonio Municipal del municipio de Quito. Y entonces gracias a eso pudimos publicar el libro. Es un libro de unas 450 páginas, donde hay aproximadamente unas 800 imágenes. Realmente es una buena publicación en papel cuché, grande y diseñada por nosotros mismos, entonces bastante bonito. ¿Y qué repercusión tuvo? Ahí sí, eso te iba a decir, tuvimos un problema porque como financió la publicación este instituto del municipio, la distribución fue bien falluca. O sea, en realidad no distribuyeron casi nada. Entonces fue un desperdicio casi en ese sentido porque se quedó en los archivos. Yo no sé a la final qué pasó porque después yo fui a averiguar a ver a qué nos entreguen, porque a nosotros nos entregaron una parte pequeña del libro, a la universidad otra parte pequeña y ellos se quedaron con la mayoría. Pero en las librerías que ellos decían que estaba, yo me fui a averiguar y no estaba. Estuvo una vez un libro, creo, y nunca más. Entonces quedó ahí un poco, pero
la gente ha tenido interés, la universidad, cada que tiene eventos y cuestiones de universidad no lo vende, pero sí lo regala cada que hay visitantes, etcétera. Y la gente en los seminarios, congresos, etcétera, que hemos asistido, ahí hemos llevado algunos libros para vender y se venden también. Ahora no sé si todavía está en la página web de este instituto municipal, y entonces los alumnos y esto, por ejemplo, consultaron mucho el libro ahí. Perfecto. Y bueno, ¿qué te imaginas para el futuro? ¿Qué cosas te gustaría estar haciendo para avanzar con este tipo de proyectos? Bueno, primero seguir trabajando en esto de los textiles y poder hacer alguna publicación. Me gustaría investigar un poco más y poder hacer una publicación también así como de una recopilación de estas técnicas, simbologías, formas de hacer los textiles, porque también creo que hay muy poco publicado al respecto. Y de todas las técnicas, ¿no? Del tejido, el teñido, desde el limpieza y cardado la lana, etcétera, todo esto que se haga manualmente. Me encantaría, por ejemplo, que en estas comunidades últimas en las que yo estuve trabajando se pudiera hacer una pequeña hilandería artesanal, que no sigan trabajando el teñido independientemente en sus casas, primero por la falta de agua y segundo porque daría mejores condiciones para tener una mejor calidad de las fibras. Pero ese es un sueño mío que quién sabe si algún día se puede hacer. Bueno, pero siempre hay que tener las ideas, ¿no? Por si acaso, por si alguien viene con la financiación. Exacto, y sí me gustaría seguir trabajando con las comunidades en esto de los textiles, porque sí me apasionan los textiles. Y luego, en esta cuestión del diseño gráfico, la verdad es que ahí lo que me gustaría es poder consolidar algo con todo el material que hay sobrante del proyecto. Por ejemplo, tengo como unas 150 entrevistas hechas a diseñadores que estaban grabadas, ya están transcritas, aún no están corregidas. Entonces, no sé, hacer algo con eso, sea en un archivo documental en la web o alguna publicación, porque yo creo que ahí hay información bastante útil y bastante importante. 150 entrevistas es un montón. Es un montón, pero están archivadas. Porque claro, en el libro sí se procesó y se pusieron algunas cosas, pero hay muchas otras que no, pues que tuvieron que quedar fuera. Entonces, eso me gustaría para continuar con ese proyecto y bueno, y volver a activar una página web que teníamos de un archivo documental, porque tenemos como más de 1000 imágenes también, que ahorita desgraciadamente se cayó esa página y tenemos que volver a hacerla. Entonces, tal vez hacer de manera digital, pero como no es mi fuerte el digital, también me resulta un poco difícil. Hay que unirse a otros que lo sepan. Necesitamos más grupos transdisciplinarios. Necesitamos jóvenes que quieran participar, pero... Totalmente. Y decime, si uno quiere leer, ¿qué es lo que te inspira a vos de lecturas o qué escuchas o qué ves, qué películas o qué libros recomendarías sobre estos temas? A ver, mira, yo últimamente de estas cuestiones textiles, por ejemplo, estoy viendo mucho en internet, porque hay muchos videos, por ejemplo, de estas técnicas textiles de Perú, de México. Te cuentan la historia, te cuentan cómo hacen. ¿Pero tenés algún canal especial de YouTube que mirás en relación a esto? No, especial no. Yo me voy metiendo así cuando tengo tiempo y busco en textiles, o a veces me llega también porque como en Facebook ya me he suscrito a algunos de textiles, ya me llegan algunos datos de algunos videos y entonces los veo ahí. Y hay algunos libros también, pero ya cada vez menos libros. Yo sí me he encargado, por ejemplo, de teñido, hay algunos que me encantan, o de cómo hacer tintes con hierbas para hacer pintura, ¿no? Para poder pintar incluso. Esos libros me ha encargado a Estados Unidos últimamente, un par de esos libros. ¿Y ya te llegaron? ¿Tenés los nombres? Botanical Inks. Es de Babs Behan. Por ejemplo, te indica cómo haces con hierbas y con flores tintes naturales.
no solo para lana, sino para cualquier cosa. Por ejemplo, este librito me encanta, que es un librito peruano, este sí es ya bien antiguo, que es para comunidades, justamente es como un manual, es de Huancayo, Perú, de Hugo Zumbul. Tintes naturales se llama, ¿no? Tintes naturales, sí. Entonces todo es ilustrado y viene con las muestritas y cómo se hace. O sea, es un manual muy didáctico. Y viene también con las muestras de los colores que salen de cada tinte. Entonces esto, por ejemplo, me encantaría hacer para las comunidades algo de este estilo. Un manual para que tengan y sepan cómo hacer y qué productos tienen que usar aparte de las hierbas, etcétera. Y hace poco salió aquí en Ecuador de tintes, que también es un manual, es muy pequeñito, tiene un poco de información, pero es de lo poco que se ha hecho por acá. Mi última pregunta, ¿qué le recomendarías a la Mariluz joven que recién empieza a estudiar o que recién se gradúa de la facultad? ¿Qué le dirías? Bueno, ahí yo te voy a tener que contar que como fui una de las primeras en diseño aquí cuando nadie sabía ni qué era el diseño, fue bastante difícil ir organizando y por eso andaba como de un lado para otro y haciendo muchas pruebas por todo lado, en el un diseño y en el otro diseño. Fue abrir camino del diseño. Entonces sí fue complicado y creo que algo disperso. ¿Qué le diría? Yo le diría un poco que se concentre en una cosa para hacer más profundamente. Aunque creo que mi naturaleza es sí estar variando de cosas. Me gusta mucho estar indagando en varias cosas. ¿Pero te parece que hay que ir en contra de la naturaleza y concentrarse si una es así un poco dispersa? No, pero tal vez obtendría más resultados. Claro que sí creo que he hecho una cantidad de cosas, he trabajado una cantidad, pero igual que los proyectos, como que no hay algo concreto, no hay la publicación concreta. Aparte de la del diseño gráfico de textiles, por ejemplo, no tengo una publicación. Uno que otro artículo, y he dado una que otra charla, sí, pero no algo concreto, que es lo que ahora me gustaría. Buenísimo, Marilu, muchísimas gracias por la entrevista. Me sentí muy identificada con algunas cosas que menciona Mariluz, como esto de querer dar visibilidad a nuevos diseñadores que no están en estos circuitos más comerciales o no pertenecen a los diseñadores de éxito, a los que ganan premios por hacer sillas, lámparas o edificios estrafalarios. Tampoco los extremistamos nosotros. Ella dice que es importante que los diseñadores cuenten su historia. Ella se propuso compilar las historias del diseño ecuatoriano, incluyendo diseñadores fuera del circuito comercial, y pusieron cuidado en darle espacio a la mujer, tratando de ser equitativas. Diseño y Diáspora recopila también historias de diseño, pero la verdad, aunque intento que todos los países hispanohablantes estén representados, no intento contar la historia o entender las diferencias en el diseño de los diferentes países. Entiendo que escribir la historia del diseño de un país tiene un valor en relación a la documentación del patrimonio nacional. Pero yo no le veo mucho valor a distinguirnos por países. Todo ese esfuerzo en querer vender el diseño de un país específico y armar la marca alrededor de un país no lo veo muy productivo. La gente que se dedica a estas cosas me puede contradecir y me interesa escuchar todas las ventajas de crear la marca de país en relación al diseño. Creo que tendríamos que buscar más las cosas que nos unen, las similitudes. Por eso hago libros temáticos compilando historias de diferentes países alrededor de un tema. Otra cosa que me dejó pensando es que nunca conté cuántas mujeres u hombres entrevisté. No pongo cuidado en eso, entrevisto a muchos y no pregunto el género, pero si a alguien le interesa contar cuántas hay de cada una, me gustaría saber.
No sé qué valor puede tener, pero supongo que si entrevisté a muchos más de un género que de otro, tendría que ponerle atención. Siempre estamos buscando ayuda y colaboradores. Se nos ocurren muchas cosas. Ya en este episodio surgieron las ganas de encontrar más gente de Honduras y Ecuador trabajando en diseño para entrevistas. Si saben de alguien que nos pueda interesar escuchar y que queremos escuchar, nos cuentan. Queremos ayuda también en encontrar las entrevistas y entender nuestro contenido de diferentes maneras. ¿Qué más? Sí, creo que los historiadores de diseño sería interesante entrevistar. ¿A quién se les ocurre? Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.